Hoja 2 de Excel correspondiente a modelo de pseudo primer orden. En la siguiente hoja de cálculo de Excel, modelo pseudo 1, se encuentra un cuadro de texto que muestra la ecuación cinética correspondiente al modelo de pseudo primer orden para ser utilizada posteriormente. Tabla 4 col, que contiene en la columna A tiempo en minutos, que corresponde al tiempo de contacto del herbicida en el suelo. Columna B, correspondiente a la concentración en microgramos de herbicida por gramo de suelo seco, la cual se extrae de la hoja 1 de Excel, datos cinéticos, y celdas para llenar. Y la tabla 5, modelo de pseudo 1 col. Para comenzar, se debe llenar la columna B, correspondiente a la concentración en microgramos de herbicida por gramo de suelo seco, de la tabla 4. Para esto, hacer clic en la celda B15. Igual, diríjase a la hoja 1 de Excel, datos cinéticos. Clic en la celda I20, Enter. Automáticamente, la pantalla vuelve a cambiar a la hoja 2, modelo pseudo 1, y el dato queda ingresado. Clic en la punta de flecha y arrastrar hasta B30. Para obtener la concentración máxima del herbicida en el suelo, se debe calcular un promedio de las concentraciones que tengan un valor similar y discriminar los datos que salgan del parámetro. Clic en la celda D31, ir a función e introducir la ecuación. Igual, escribe promedio, haz doble clic en promedio. En el paréntesis que se abre debes ingresar los datos que quieres promediar. En este caso, las celdas B19 a la celda B29. Enter. Para llenar la columna C, clic en la celda C15. Igual, celda D31 menos celda B15. Presionar la tecla Enter. Clic en la punta de flecha de la celda y deslizar hasta C30. Para llenar la columna D correspondiente al logaritmo natural de la concentración del herbicida en microgramos por mililitros, se hace clic en la celda D15, ir a función e introducir la ecuación. Igual, escribe ln, haz doble clic en ln, logaritmo natural. En el paréntesis que se abre debes ingresar la celda D15. Enter. Clic en la punta de flecha de la celda y deslizar hasta D30. Hay varias celdas que presentan la sigla num, lo que significa que existe un error numérico. Para este caso particular, el valor no puede ser calculado, debido a que matemáticamente no es posible calcular el logaritmo natural de un número negativo. Siempre que los cálculos presenten un error, aparecerá la misma sigla. Para crear el gráfico se utilizarán las mismas funciones que en la curva de calibración. En este caso, X, la ordenada, corresponde al tiempo en minutos, columna A, mientras que Y, la abscisa, corresponde al logaritmo natural de la concentración en equilibrio del herbicida en microgramos por mililitros. Clic en los datos a graficar. Seleccionar desde A15 hasta A20. Mantener presionada la tecla Control del teclado. Selecciona desde D15 hasta D20. Luego ir a la barra de herramientas, insertar gráfico, dispersión y escoger el de dispersión solo con marcadores. Instantáneamente aparece en la pantalla el gráfico simple, con sus valores en los ejes X e Y sin ninguna viñeta más. Ir a la barra de herramientas, diseño, diseño de gráfico y escoge el diseño predeterminado diseño 1. El gráfico se va a modificar según el diseño escogido y se procede a agregar el título,
modelo pseudo 1 col. En el eje X se escribe tiempo en minutos. Y en el eje Y se escribe lo mismo de la celda D14. Hacer clic en uno de los datos del gráfico con el botón derecho del mouse. Se despliega un cuadro. Dirígete a formato de línea de tendencia. Se abre un nuevo cuadro. En el tipo de tendencia o regresión selecciona lineal. Luego marca presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. Llenado de la tabla 5, de modelo pseudo primer orden col. Pendiente, intercepto, concentración máxima, constante del modelo de pseudo primer orden y R cuadrado. Para llenar la tabla 5 es primordial haber obtenido la ecuación que representa el gráfico y el R cuadrático. La pendiente corresponde a menos 0,1166. El valor del intercepto corresponde a 2,596. El valor de R cuadrado corresponde a 0,8342. Para conseguir el valor de la concentración máxima, se calcula el antilogaritmo. Se obtiene a partir del exponente del intercepto. Clic en la celda P17. Ir a función. Escribe igual, x, doble clic en la función. En el paréntesis que se abre, haz clic en la celda P16. Luego presiona Enter. Para obtener el valor de la constante asociada a la ecuación de pseudo primer orden, es necesario despejar K1 de la función. Esta función no la realiza Excel, por lo que es necesario hacerlo de forma manual. Clic en P18. Ir a función. Igual, menos 1 por, abro paréntesis, celda P15 fija, por 2,303. Cierro paréntesis, Enter. Hoja 3, modelo de pseudo segundo orden. En la siguiente hoja de cálculo de Excel se encuentra un cuadro de texto que muestra la ecuación cinética correspondiente al modelo de pseudo segundo orden, para ser utilizada posteriormente. La tabla 8 col, que contiene una columna de tiempo en minutos, que corresponde al tiempo de contacto del herbicida en el suelo Collipulli. Una columna de la concentración en microgramos de herbicida por gramos de suelo seco, el cual se extrae de la hoja 1, datos cinéticos. Tiempo sobre concentración. Además, la tabla 9 con celdas para llenar. Llenado de la tabla 8. Para llenar la columna B, correspondiente a concentración en microgramos de herbicida por gramo de suelo seco, se debe hacer clic en la celda B15. Igual. Ir a la hoja 1 de Excel, datos cinéticos. Seleccionar la celda I20. Enter. Automáticamente la pantalla vuelve a cambiar a la hoja 3, modelo pseudo 2, y el dato queda ingresado. Para ingresar el resto de los datos, haz clic en la punta de flecha y arrastra hasta D30. Para completar la columna C, correspondiente a la división entre el tiempo t y su determinada concentración, se debe hacer clic en la celda C15, dirigirse a función, igual, A15 dividido en B15, Enter. Clic en la punta de flecha de la celda y deslizar hasta C30. Para crear el gráfico se utilizan las mismas funciones que en los gráficos anteriores. En este caso, X, que es la ordenada, corresponde al tiempo en minutos, mientras que Y, la abscisa, corresponde a T sobre QT. Selecciona los datos a graficar.
clic desde A15 hasta A30. Mantener presionada la tecla Control del teclado. Clic desde C15 hasta C30. Luego ir a la barra de herramientas, insertar Gráfico, Dispersión. Y escoge el de dispersión solo con marcadores. Instantáneamente aparece en la pantalla el gráfico simple, con sus valores de los ejes X e Y sin ninguna viñeta más. Ir a la barra de herramientas, Diseño, Diseño de gráfico y escoge el diseño predeterminado Diseño 1. El gráfico se modifica según el diseño escogido y se procede a agregar el título, Modelo Pseudo 2. En el eje X se escribe tiempo en minutos y en el eje Y se escribe T sobre QT. Hacer clic en uno de los datos del gráfico con el botón derecho del mouse. Se despliega un cuadro. Dirígete a formato de línea de tendencia. Se abre un nuevo cuadro. En tipo de tendencia o regresión, selecciona lineal. Luego marca presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. Cerrar. Llenado de la tabla 9. Para llenar la tabla 9 se necesitan los datos de pendiente, intercepto, concentración de herbicida en equilibrio, constante del modelo pseudo segundo orden, R cuadrado, velocidad de absorción inicial, tiempo de vida media. Los datos que se pueden obtener fácilmente son los que aparecen en el gráfico recién obtenido. El valor de la pendiente es 0,0467. El valor del intercepto corresponde a 0,0399 y el valor de R cuadrático es 0,9994. Para obtener el valor de la concentración del herbicida en el equilibrio, se debe ingresar el inverso de la pendiente. Clic en función. Igual 1 sobre la pendiente. Para obtener el valor de la constante asociada a la ecuación de pseudo segundo orden, es necesario despejar K2 de esta función, con lo cual se obtiene la siguiente ecuación. Clic en celda P19. Ir a función. Igual 1 sobre, abro paréntesis, P17 por potencia. Clic en potencia. En el paréntesis que se abre, agrega la celda P18. Punto y coma 2. Cerrar paréntesis. Enter. Para calcular la velocidad de absorción inicial, se debe multiplicar el cuadrado de la concentración en el equilibrio por la constante de la ecuación de pseudo segundo orden. Clic en la celda P21. Ir a función igual P18 por P19 por P18. Enter. Para calcular el tiempo de vida media se debe hacer clic en P22, dirigirse a función igual 1 dividido, abro paréntesis, P18 por P19, cierro paréntesis, enter. Para practicar y reforzar el tutorial, puedes realizar los mismos cálculos de las 3 hojas de Excel con los datos de cinética de absorción para el suelo de Nueva Brown.